Factores que afectan el proceso evolutivo, no se olviden. Ahí está la selección natural. Esta va a ser nuestra lámina con la que vamos a empezar todas las clases. Selección natural, el más importante. Las mutaciones, el segundo más importante. Y en tercer lugar, ambos dos, tanto el flujo génico como la deriva génica. Hoy día vamos a explicar, creo que la deriva génica. Ya nos vamos a quedar ya con esa definición un poquito más en profundidad. Y la selección natural. Ya las mutaciones no vamos a profundizar porque en realidad el DEMRE no nos pide profundizar en ellas, ya porque las mutaciones las sacaron cuando sacaron genética. Y el flujo génico yo creo que lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos los aislamientos reproductivos. Ya es más que nada por eso. Ya pues, vamos con selección natural. Esta es la lámina que vimos la semana pasada. Dijimos que la selección natural, o sea que la selección en realidad se dividía en tres grandes tipos. La selección natural, ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? La selección sexual, que dijimos que normalmente se establece cuando un macho selecciona un grupo de hembras, en un grupo de hembras a la que él considera como más apta, o al revés, ¿ya? Una hembra selecciona a varios machos disponibles, el cual ella considera cuál es el más apto. ¿Ya? Ahí les coloqué el ejemplo del pavo real porque es la pava, la hembra, la que elige al macho más apto de acuerdo a esa característica bien particular que tienen los pavos reales, que es este abanico de pluma, ¿ya? Que es dimorfismo, un dimorfismo muy marcado. ¿Ya? Y la más cruel de todas, la selección artificial. ¿Por qué es cruel? Porque es la selección que realiza el ser humano sobre ciertas características, sobre una población, perdón, sobre ciertas características que pueden ser o bonitas, como en el caso de los perros o las diferentes razas de perros, o en su defecto características comerciales para acentuar una característica comercial que puede, no sé, no solamente con animales, puede ocurrir con plantas, con vegetales. ¿Ya? Antiguamente el maíz, los choclos, ¿ya? No eran igual al choclo actual, eran muy distintos. Lo vamos a ver cuando veamos la clase de biotecnología. Nos vamos a dar cuenta que, o el tomate, o la sandía, no sé si ustedes sabían que la sandía original era completamente diferente a la sandía actual. Ahora hay sandías sin pepas para optimizar la mayor cantidad de pulpa de fruta posible. Esa modificación es una modificación por selección artificial. Entonces yo estoy acentuando una característica, el que no tengan pepa, el que tenga más pulpa, para obtener un beneficio comercial. Ya estoy vendiendo más sandía y el tamaño es el mismo, pero no viene con pepa. ¿Ya? Entonces la gente se la puede zampar completa, ¿ya? Sin tener que hacer las pepas de un lado. ¿Ya? Con el maíz fue lo mismo. El maíz más grande, con más granitos, los granitos más amarillos para que se vean más bonitos. El tomate original era como las manzanas de campo, por si acaso, son las manzanas de campo a diferencia de las manzanas comerciales, por así decirlo, que son rojitas, parejitas, bonitas, grandes. La manzana de campo es roja para el lado que le dio el sol nomás, po. Ya no es igual, o la coloración rojiza no es igual en toda la estructura de la manzana. El tomate era igual. ¿Ya? Bueno, y la manzana también, ahí tienen otro ejemplo, y la sandía. Todos esos ejemplos los vamos a ver cuando veamos la clase de biotecnología. ¿Ya? Y ahí yo les voy a decir que un tipo de selección artificial, esa clase es de común, y ustedes que están en el electivo van a decir, selección artificial, aquella que da beneficios comerciales o beneficios estéticos, ¿ya? Porque al final la selección se va a realizar de acuerdo a lo que el ser humano quiere acentuar. ¿Ya? Eso mismo, hasta ahí llegamos la semana pasada. Dentro de la selección natural, que es la que postula Darwin y la que se basa el proceso evolutivo y el más importante de todos los eventos, ¿ya? Todos los factores que afectan el proceso evolutivo, la selección natural se realiza sobre el fenotipo, sobre lo que se ve, ojo, siempre sobre lo que se ve, nunca sobre la estructura genética. Nosotros, la selección artificial podría hacerse sobre la estructura genética, ¿ya? Pero la selección natural no. Eso quiere decir que un depredador elige su presa porque la ve, ¿ya? Porque es capaz de sentirla con sus cinco sentidos, en realidad, o la puede escuchar, o la puede oler, o la puede ver, ¿ya? No solamente verla. Pero en ningún caso anda viendo, a ver, ¿quién es el gen dominante? Ya va corriendo un gen dominante, me lo voy a ir a comer. No, eso no da así, ¿ya? Por lo tanto, la selección natural siempre sobre el fenotipo, y fenotipo es equivalente a lo que se ve. Ojo con eso. Y el fenotipo, lo que se ve, que tenga mayor capacidad de adaptación en lo que consigue preservarse. O sea, el más apto para el ambiente
de acuerdo a las características visibles, ese sobrevive y pasa sus características a la siguiente generación. Eso es lo que dijo Darwin. Así que no olvidar, ya no olvidar eso. El pero es que existen 3 tipos de selección natural. Nosotros definimos selección natural la semana pasada, pero hoy día vamos a ver estos 3 tipos, ¿ya? Y ahí están los 3 tipos de selección natural, ¿ya? Existe la selección disruptiva, la selección direccional y la selección estabilizadora. ¿Ya? Aquí tenemos que suponer que vamos a trabajar sobre una población, vamos a seleccionar lo que se ve, el fenotipo, y lo vamos a seleccionar o lo podemos seleccionar de acuerdo a 3 factores: de forma disruptiva, de forma direccional o de forma estabilizadora. ¿Cuál es cuál? Ya vamos viendo uno por uno. La selección disruptiva, y ahí tenemos, ¿dónde está mi mouse? Para variar, perdido mi mouse. Ahí está la selección disruptiva. Y podemos ver que tenemos una población de mariposas, ¿ya? Mariposas blancas, mariposas celestes, mariposas azules, azules oscuras, casi violeta. ¿Ya? Para mí ese es color violeta, morado. Para mí violeta y morado es lo mismo. ¿Ya? No me pidan distinguir más colores que los 16 colores que reconocía Windows 95. Hasta ahí llego yo, ¿ya? Con suerte. Así que colores básicos nada más. Yo, por lo menos. En este caso, la selección disruptiva, miren, hay un agente que selecciona, por ejemplo, un depredador. Puede ser un depredador porque normalmente, los principales seleccionadores son los depredadores. Puede ser cualquier otro factor también. Ya puede ser, por ejemplo, una enfermedad. ¿Ya? O puede ser también no sé, puede ser un depredador, una enfermedad, la capacidad de obtener un alimento. ¿Ya? Las mariposas que están hay más flores blancas disponibles. Entonces lo más seguro es que se empiezan a seleccionar más las blancas porque pasan más piola, ¿ya? Entonces no se ven. Y los depredadores no las ven. Ven imagínense una flor azul oscura o morada en una flor blanca, se va a ver de lejos. Entonces probablemente el depredador la vea. ¿Ya? Entonces normalmente los seleccionadores tienen la tendencia a ser depredadores. Tienen la tendencia, no siempre. ¿Ya? El ambiente se define ambiente como un concepto macro, puede ser un depredador, puede ser el medio ambiente, el clima, la temperatura, una enfermedad, etcétera. ¿Ya? Otra población. Ya, pues tenemos esta selección, entonces tenemos esta población de mariposas. Miren lo que va pasando aquí. Empiezan progresivamente a disminuir las mariposas celestes y progresivamente empiezan a aumentar estas. Miren, las blancas empiezan a aumentar en número y las de color violeta también, o las azules oscuras en cierta forma, también empiezan a aumentar. Si esto se mantiene en el tiempo, pónganse ustedes que el depredador ve solo a las celestes. A las blancas no las consigue ver y a las azules. A las celestes que están aquí no las ve, a las azules oscuras tampoco, ve a las de color intermedio nomás. ¿Ya? Y progresivamente se va comiendo a esas. Y se aislaron, pues miren, ahora solamente hay 2 tipos de color de mariposa, porque el depredador se come a las del medio. Ese es un ejemplo de selección disruptiva. Ustedes tenían una población inicial que se dividió, se partió en 2. ¿Quién la partió? Un depredador probablemente porque seleccionó una característica que él podía ver, que en este caso era el color. ¿Ya? Ahí está la definición. Existe una presión selectiva, un depredador, por ejemplo, en contra de los individuos de fenotipo promedio. Otro ejemplo podría ser, ustedes tienen, no sé, un grupo de tortugas. Las tortugas guaguitas cuando salen del huevo, ¿ya? Hay tortugas muy pequeñas, tortugas muy grandes y tortugas medianas. Y los depredadores, no sé por qué, pero ellos solo ven a las tortugas medianas y ya esas se comen. Entonces las tortugas grandes consiguen escapar o no se las pueden llevar porque son muy pesadas y las tortugas chiquititas, como son más chiquititas, son más livianas, alcanzan a esconderse. Entonces las tortugas de tamaño mediano se ven en desmedro de las tortugas o muy grandes o muy chicas. Entonces la característica a la cual se está haciendo selección es una característica intermedia. Esa es la definición de selección disruptiva. Aquella que opera con selección natural, a través del proceso de selección natural, eligiendo la característica intermedia, que puede ser tamaño, color, elijan ustedes la característica, pero tiene que ser una característica intermedia. Y como resultado, va a terminar dividiendo a la población en 2 grupos
extremos, o muy grandes y muy chicos, o blancos y negros, o no sé, los que tienen la boca grande y los que tienen la boca chica, porque la boca intermedia se la están comiendo. O sea, o no pueden comer y se van muriendo. Puede ser también. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de selección disruptiva. Ya se elige el carácter intermedio. ¿Queda claro la selección disruptiva? Sí. Sí, ahí me mandó su característico pulgar arriba de la Antonia. Muy bien, muchas gracias. Ya. Vamos entonces con la siguiente. Bueno, ahí se ve. Los individuos de mayor adecuación biológica son los fenotipos extremos. Yo siempre, o sea, yo no les coloco harto texto en el PPT para que se la den, porque al final como que la explicación la hago sobre la imagen. Y muchas veces me salto esta cuestión. Los coloco con texto para que lo puedan repasar cuando estén en la casa. ¿Ya? Más que nada como para que puedan usar el PPT para que puedan estudiar. ¿Ya? Y yo sé que varios estudian con el PPT, entonces es por eso que lo hago. Selección direccional. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí la selección direccional. Variar en mi mouse perdido. ¿A dónde estás? Aquí está. Ahí está. ¿Ven? Tuve que hacer una raya para poder verlo. Me pasa recurrentemente. Pero vamos a limpiar. Vamos a estar dejando todo cochino. Ahí sí, selección direccional. Y la selección direccional, miren lo que pasa. Yo tengo mi población inicial y se está haciendo una presión de selección, por eso la flechita ahí se está presionando. Un depredador, por ejemplo, solo ve a las características, a las mariposas que tienen características de color blanco y a las oscuras no las ve. ¿Ya? Entonces, en este caso, se está comiendo a todas las blancas, miren, y progresivamente las blancas ya desaparecieron aquí. Quedaron las blancas, las celestes, quedaron las azules y las azules oscuras empezaron a aumentar y las moradas también. Ahí como que se ve que es de color morado. Y con el paso del tiempo desaparecieron todas las características de color blanco y quedaron solo las características intermedias y extremas. Incluso las intermedias están siendo presionadas. Probablemente con el tiempo queden solo las características más extremas, las más oscuras, la mariposa morada o la mariposa azul. Podría ser, porque el depredador simplemente no las ve. ¿Ya? Aquí hay una selección natural del tipo direccional, porque se direccionó, se fue para un lado las características en cuestión. Es como que, va a sonar feo, no, ejemplos con el ser humano después me tildan de que soy fascista, así que no, jamás, no puedo hacer ejemplos con el ser humano. Yo tengo una camada de gatitos blancos, no, gatitos tampoco, internet dice que no hay que meterse con los gatitos. Las tortugas, eso sí. Teníamos tortugas en una camada de tortugas, no sé, dice camada de tortugas, en un nido de tortugas, ¿ya? Tortugas grandes, tortugas medianas y tortugas chicas. Y el depredador se come a las chicas. Y a las medianas, pucha, a veces que las alcanza a agarrar, pero no siempre. Son más o menos pesadas, entonces hay veces que no se las puede llevar. ¿Ya? Y las grandes virtualmente imposible, no se las puede comer porque son muy pesadas para él, para el depredador. Supongan que sea un pájaro, ¿ya? Un ave. Entonces esta ave se alcanza a pescar a las tortugas chiquititas y a esas se come. Entonces la característica que se está haciendo selección es una característica extrema, ya no es la característica intermedia. Y la que prevalecerá entonces va a ser el otro extremo. Ya en este caso el tamaño, la tortuga grande. Y la tortuga chiquitita se ve progresivamente reducida en el tiempo. Entonces se direccionó el tamaño de la población y ahora tengo solo tortugas grandes. Probablemente si eso se mantiene en el tiempo, ese pájaro muy vivo se comió a todas las tortugas chicas y ahora no tiene que comer. O aumenta su masa muscular para empezar a comerse las tortugas grandes o simplemente come otra cosa. Ya puede pasar también. Y ahí se generó una fuerza de evolución, porque probablemente el pajarito va a tener que evolucionar. ¿Ya? Y la tortuga, para que no se la sigan comiendo, lo más seguro es que tenga que ser lo más grande posible y acentuar esa característica que fue direccionada. ¿Ya? Entonces, la selección direccional es aquella que elige un fenotipo por sobre el otro, sobre la otra característica, y esa empieza a prevalecer. El mejor ejemplo de selección direccional es el cuello de las jirafas según Darwin. Habían jirafas de cuello largo, cuello mediano, cuello chico. ¿Quiénes sobrevivieron? Las de cuello largo. ¿Qué pasó con las de cuello mediano y cuello chico? Ya no existen. Se seleccionó solo un fenotipo por sobre el resto.
Ese es un buen ejemplo de selección direccional. Vamos a ir a la definición. Existe una presión selectiva en contra de los individuos de un extremo. Los individuos de mayor adecuación o adaptación o capacidad de adaptación, es lo mismo, biológica, son los de uno de los extremos de la distribución. Vuelvo a repetir, el mejor ejemplo es el cuello de las jirafas de Darwin, ¿ya? Vamos con la estabilizadora, porque después de esto vamos a hacer, creo que tengo ejercicio de esto, ¿no? Creo que sí. Sí, viene con ejercicio. Y la estabilizadora, ¿dónde ya se me perdió el mouse? Esa es una raya loca, ¿no? Ahí está el mouse. Ahí está la estabilizadora. Y, no, ahí sí, me aparecen para atrás. Ahí sí, ya ahí sí. La estabilizadora que está acá, ¿ya? Lo que va a hacer es todo lo contrario a la disruptiva. La disruptiva, mi población me la dividió en dos. La direccional me terminó generando una única característica después de haber tenido una alta diversidad, ¿ya? Como que en cierta forma se pierde la diversidad de la población. Pero la estabilizadora lo que busca es aumentar la característica intermedia. Entonces, aquí en este ejemplo de las mariposas, vendría a ser todo lo contrario a la disruptiva. Miren lo que pasó en la disruptiva. Mi población se dividió en mariposas blancas y mariposas oscuras. Aquí se están comiendo a los caracteres extremos. Se están eliminando los caracteres extremos. Entonces ya no tengo mariposas blancas, ya no tengo mariposas oscuras o moradas. Solo me estoy quedando con las mariposas celestes, ya en este caso, o azules claros. ¿Ya? Vuelvo a repetir, yo distingo colores básicos, no sabría decir qué colores me especifico eso. ¿Ya? Así es que los individuos de mayor adecuación biológica son el fenotipo promedio. Es como, miren, este ejemplo el Demre lo usó con un ejercicio hace años. No quiero spoilearme el ejercicio. A ver, no dice cosa que... no, por suerte no, porque hay veces que me spoileo con los ejercicios. Usó una estadística de población de tasa de natalidad. Ya cuando se veía tasa de natalidad, usó eso. Entonces el Demre decía, la tasa de natalidad antiguamente en Chile, antes del año 60, era en que los bebés con bajo peso y tamaño al nacer, al igual que los bebés con un alto peso y tamaño al nacer, morían. Y solamente quedaban los bebés que tenían una talla y un peso promedio. Entonces quedaban los individuos del medio, en desmedro de los individuos extremos, o porque eran muy chiquititos y no podían asegurar su sobrevivencia, o porque eran muy grandes y tampoco podían asegurar su sobrevivencia porque destacaban sobre el resto. ¿Ya? Entonces la característica intermedia es la característica que prevalece. Antes de que no se pudieran hacer ejemplos crueles con los gatitos, imagínense que tienen gato blanco, gato grises, gatos negros. Y progresivamente, en una camada, ustedes regalan los gatos blancos y los gatos negros. Los regalan para no matar. Entonces, los gatos grises son los únicos que sobreviven y que quedan en esa camada. Esa característica gris es una característica intermedia entre el blanco y el negro. Por lo tanto, en este caso sería un ejemplo de selección estabilizadora porque me estabiliza el fenotipo, no me lo dispara. ¿Ya? No tengo chicos, no tengo grandes, tengo promedios, ¿ya? Intermedios. Esa es la definición de selección estabilizadora. Entonces, como que en cierta forma la estabilizadora es la contraria a la disruptiva. Y la direccional es la que prefiere el carácter a uno de los extremos, no el del medio, el de los extremos. Porque el que prevalece el del medio es la estabilizadora. ¿Ya? Cambios azarosos en la frecuencia genética, también conocidas como deriva génica. ¿Se acuerdan que, bueno, para atrás? Volvamos para atrás. El proceso evolutivo, ya vimos selección, ya los mecanismos de la selección, los tipos de selección natural, ¿qué era el factor más importante que me afecta a la evolución? Las mutaciones en la PAES no las van a preguntar, solamente las tengo que manejar. Miren, lo único que tienen que saber de mutaciones ustedes es esto que sale aquí. Punto. ¿Ya? Porque ya después se meten en genética y genética ya no, nada, excluido. Y la deriva génica es esta que vamos a ver ahora. ¿Dónde está la deriva génica? Que ahí había, otra vez volví a mi crueldad característica, había un montón de bichitos.
Un montón de bichitos que lo están pisando, creo. Ahí está. Deriva génica, cambios en la frecuencia alélica. Recuerden que la alélica o alelo es gen, es lo mismo que decir gen, ya son sinónimos. Entonces, cambio en la frecuencia de los genes de la población debido a fenómenos, y ojo, ese es el problema de la deriva génica, fenómenos que son azarosos. Y ese es un inconveniente, porque yo no logro medirlos, pueden ocurrir de forma fortuita. Un accidente, literalmente, un accidente. Entonces, imagínense aquí, ustedes tienen un grupo de bichitos, se dan cuenta que tienen 3 bichitos verdes y la gran mayoría de esta población como que son de color café claro. Para mí esto es café claro, ¿eh? Ojo, por si acaso. Y este es verde, ¿ya? Así que tan daltónico no soy, pero es verde. Y aquí al azar pasó una persona, un imberbe, y mató un montón de bichitos, pero de forma aleatoria. Él le mandó el zapatazo y no se preocupó y llegó y mató bichitos verdes. Y ahora mi población redujo su número de bichitos verdes y fue un accidente, fue azaroso, fue aleatorio. No, esta persona no sabía qué bichitos eliminar de forma selectiva. No aplicó un mecanismo de selección natural, ni siquiera artificial, porque fue un mecanismo que fue completamente chuta, se desequilibró y pisó el experimento donde estaban todos los bichitos. Y mató más encima la gran mayoría de los bichitos de color verde. Eso fue al azar. Les doy otro ejemplo, o quizás más sencillo. En el campo tienen un montón, no sé, pues tienen 50 cabezas de ganado pastando. Y tienen vacas tienen vacas, la típica vaca manchada, como la vaca del Colún, ¿ya? La típica vaca manchada. Y tienen unas vacas que son unos terneros, ¿cómo es que se llaman estos? Eh, bueno, ya me voy a acordar. Que son de color café. Entonces tengo vacas con manchas negras y vacas con manchas café. Y tengo 50 cabezas de ganado, 25-25, en la misma cantidad. Chuta, me olvidé de arrear el ganado en la noche, típico del sur, que se pone a llover con tormenta eléctrica, cuática, porque no prendí la tele para ver que había tormenta eléctrica. Y cae un rayo al campo y me mata un montón de vacas, me mató 30 vacas de 50, perdí calete plata, porque una vaca debe estar con 1.000.000 y tanto, 1.200.000. Son 30 millones de pesos que se me fueron en un rayo. ¿Ya? Pero el rayo no elige qué vacas va a matar, simplemente cayó y las vacas que estaban más cerca se electrocutaron y las que estaban más lejos quizás no se electrocutaron. Y al azar, pónganse ustedes que me mató a todas las vacas con manchas café, todas, no quedó ninguna, y 5 vacas con manchas negras. Y las únicas sobrevivientes son las vacas de Colún, la típica vaca blanca con manchas negras. Esa es la única que sobrevivió ahora. O tengo solo ese tipo de coloración, ya no tengo variabilidad en mi población. Pero el evento que causó eso fue un evento aleatorio que yo no tenía cómo controlar, cómo medir, no hubo una selección, fue al azar. Eso es la deriva génica. Es la reducción, el cambio en la población producto de un fenómeno azaroso, aleatorio. Puede ser que el depredador, no sé, se eligió nomás, pero no hizo una selección por fenotipo, el individuo más apto, no, simplemente fue al azar. Por ejemplo, suele pasar, y de hecho es un fenómeno de deriva génica, cuando las ballenas, que tienen una enorme boca y que no tienen dientes, tienen pelos ya en la estructura bucal para poder aplicar como filtro. Entonces ellas abren la boca y comen una tremenda cantidad de krill, pero ella no puede seleccionar cuál krill es el que tiene más carnecita para poder comer. No puede, no puede hacerlo. ¿Ya? Simplemente abre la boca y se come una bocanada de bichitos. Y el resto lo filtra a través de estas barbas. Ahí ocurrió un fenómeno de deriva génica, porque ese depredador nunca hizo una selección en función de le tomó el olor, lo escuchó, lo vio. No, no hubo una selección por fenotipo, fue una selección que fue completamente fortuita, fue la mala suerte para algunos y la buena suerte para otros, redujo más encima el número de la población, por lo tanto hubo una deriva de genes y por eso se llama deriva génica. Queda claro que normalmente estas definiciones suelen ser medias complicadas. No se peleen.
¿Queda claro? Todo claro, profe. ¿Todo claro, dice el Ángel? ¿Y la Antonia? Sí, ya, perfecto. Vamos con, miren, de la deriva génica aparecen dos definiciones, o sea, la deriva génica se divide en dos, ¿ya? El primero es el efecto cuello de botella, que ahí se aplica con un cuello de botella, y el segundo es el efecto fundador, ¿ya? Entonces hay dos fenómenos de deriva génica. Disparé para el lado, ya, ahí sí. El primero, que es el cuello de botella, ya, miren, una reducción del tamaño de la población que lleva consigo un cambio en la frecuencia de los genes. ¿Ya? Es como el mejor ejemplo en realidad de deriva génica. Ustedes tienen una población original, aquí tienen personas con los, no sé, ¿qué personas? Tomen el ejemplo tal cual como está. Tienen una población de pelotitas. Y en esta población de pelotitas ustedes tienen pelotitas azules y pelotitas amarillas. ¿Cómo voy a saber o qué tipo de pelotitas van a caer por el cuello de la botella cuando los dé vuelta? Y solamente voy a dar vuelta a la botella 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y la voy a volver a levantar. ¿Cuántas bolitas cayeron? ¿Qué proporción? ¿Qué cantidad? No hay una selección por color, por tamaño. No, es completamente azaroso. Y como es azaroso y la población original se redujo, ¿ya? Miren, vamos a botar vuelta la botella, van a caer, cayeron un par de bolitas, me olvido de la población original, y la población nueva, la sobreviviente, como aparece aquí, así al ojo, miren, no está en la misma proporción que la población original. Hay más bolitas azules que bolitas amarillas. Entonces, cuando esta población recupere su tamaño, va a mantener esta proporción. Entonces, cuando se reproduzcan las bolitas, estas bolitas van a existir más bolitas azules que bolitas amarillas porque mantiene esta proporción que quedó o con la que estábamos trabajando después de aplicar el efecto cuello de botella. Entonces, el efecto cuello de botella reduce forzosamente los genes o la distribución de los genes. Eso sí, genera una redistribución y muchas veces se elige no se elige aleatoriamente. No hay una selección así, no, la bolita azul es más apta porque el depredador no se come el azul, sino que se come la amarilla. Ese sería un fenómeno de selección natural y como estoy seleccionando una característica por sobre otra, sería una selección direccional. En cambio aquí la selección es azarosa. Yo no sé cómo está ocurriendo, simplemente ocurre. Y cuando se recupere la población, en este caso, va a generar una deriva génica del tipo cuello de botella. ¿Más o menos claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. La Antonia ahí también me mandó su aprobación. Y vamos con el último. Ahí está, el efecto fundador. Van a quedar las rayas. En el efecto fundador, voy a borrar. Ahí sí. Miren, se llama efecto fundador y uno dice, pero como los fundadores cuando los europeos vinieron aquí a quitarnos el oro, ya, así, por eso se llama efecto fundador, es el mismo fenómeno. Un grupo reducido de la población original migra y funda una nueva. O sea, ¿vinieron todos los europeos para acá a quitarnos el oro? No, vino un grupo reducido. Más encima, el peor grupo de europeos fue el que vino a quitarnos el oro. Entonces, esos son los que se mezclaron con esta población que ya existía previamente y se fundó una nueva. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Así tal cual. Entonces, un grupo reducido de la población original migra, aquí tiene que haber migración, y funda una nueva población. Ese nuevo grupo se define como fundadores, ya porque están armando su propio pueblo, por así decirlo, y porta solo algunos genes, no todos los genes, de la población original. Miren, esta es la población original, este es Europas, estas son las Europas. Y aquí están todos los genes de las Europas. Y cuando estas Europas, no se vino completo esto para acá, para América, un grupo seleccionado, vamos a decir que fue un grupo selecto. Este grupo selecto se fue a fundar su propio pueblito. Y cuando este pueblito empezó a crecer, aquí está el pueblito ya crecido, si se dan cuenta, no tiene la misma estructura genética que la población, o no se ve igual para que la población original.
Y eso es porque no todos los organismos de la población original vinieron a generar una nueva población, sino que solamente un grupo reducido. Entonces, los que formaron el grupo reducido se llaman fundadores. Y por eso el fenómeno se llama efecto del fundador o efecto fundador. ¿Ya? No sé si han escuchado de los Amish. Los Amish son un grupo religioso que como que ellos todavía viven en el 1800 allá en Norteamérica y viven como aislados de todo, es bien, bien particular. La gran mayoría de los Amish, o en el código genético de los Amish, los gringos le hicieron un análisis porque los gringos tienen plata para gastar en ese tipo de cosas. Y ellos es muy común de que tengan un sexto dedo. No tienen 5 dedos, tienen 6. Y eso es producto de que como se han aislado de la población original y se fueron, por así decirlo, a formar su propio grupo, ¿ya? Y ellos se han ido reproduciendo solo entre sí, esa característica se hizo propia. Si eso se mantiene por miles de años, yo podría decir que ahí se fundó una población nueva y esa podría ser una especie nueva cuando todos empiecen a tener 6 dedos y no la población original, porque en la población original ellos solamente pertenecían a un grupo reducido. Ojo con eso, búsquenlo. De hecho, creo que se llaman menonitas del, no me acuerdo de qué sector de Norteamérica, lo voy a buscar, porque yo hice un ejercicio, bueno, cuando hagan el ensayo, cuando publiquemos los ensayos, hay un ensayo que toma ese tema, precisamente abordando este tema del efecto fundador. Yo no le voy a dar la respuesta, pero más o menos para que tengan la idea, ¿ya? Así que el efecto fundador se basa en que de un grupo inicial hay un grupo de individuos que se separa, que migra, ¿ya? Van a fundar su propio pueblo a otro lado y ellos se empiezan a reproducir entre sí y lógicamente la característica o sus características son las que prevalecen por sobre las de la población original. Por lo tanto, es difícil encontrar otros genes en esa población porque estaban limitados a los genes de la fundación, perdón, de la población fundadora, ¿ya? Solo eso, así de simple.